Yo quiero orar por usted antes de recibir la palabra del Señor. Padre, ante tu presencia nos presentamos tal cual somos. No porque merezcamos tu amor. Si fuera por justicia, todos los que estamos en este lugar estaríamos muertos. Mas podemos apelar a tu misericordia, a tu gran amor, a tu bondad, para agarrarnos de tu mano divina. Y en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí y también presento mi vida. Solo tú sabes lo que hemos vivido durante esta semana. Tú sabes donde en el hogar hubo alegría, hubo amor, hubo caricias, comprensión, pero también tú sabes el hogar donde hubo discusión, enemistad, desamor, crisis. Tú sabes la casa donde los hijos obedecieron y están marchando bien. Tú conoces la angustia de un papá y de una mamá. Tú sabes, Señor, en dónde se caminó con santidad. Tú sabes en dónde pecamos contra ti. A ti no te podemos ocultar nada. Tú sabes, Señor, las decisiones que se tomaron bien, las que no se tomaron. En el nombre de Jesús, presentamos nuestra vida delante de ti, amado Salvador. Tu gloria está aquí para fortalecer, para renovar las fuerzas. Siempre he pensado, Dios, cuando Elías estaba debajo de un enebro y deseaba morirse, estaba deprimido, sin esperanza, estaba débil en su fe, en crisis, había perdido toda motivación de vida, sentía que por sus propias fuerzas no podía avanzar más, pero vino tu presencia y le tocó. Y a través de ese mensajero tú le dijiste: levántate y come, porque el largo camino te resta. Como te pido, Señor, que cada vida que está aquí sea tocada por ti. El que ha perdido la fe, el que cree que ahí no va a suceder nada, el que está considerando el pecado nuevamente como una opción, el que ha perdido las fuerzas para servirte, el que ha dejado de ver su casa con esperanza. Señor, bendice a mis hermanos, envuélvelos en tu gloria, en tu presencia. Tócalos, Dios. Yo lo bendigo con nueva fuerza, lo bendigo con el toque de Dios. Le bendigo en el nombre de Jesús con sabiduría para tomar las decisiones. Bendigo su casa de puertas para adentro. Puedo creer por la palabra de Dios que Él hace nuevas todas las cosas. En el nombre de Jesús, el Señor hoy cambia la tristeza en gozo, la opresión en libertad, la amargura en regocijo, la enfermedad en sanidad. El Señor hoy cambia el pecado en santidad, la incertidumbre por certeza, la desilusión por esperanza. Le bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus asuntos, bendigo su trabajo, lo que usted hace. Su vida diaria la pongo bajo el abrigo de Dios, para que en todo lo que ponga sus manos sea prosperado, porque el Señor está con usted. El Señor le hará sonreír en esta semana que comienza. Le visitará con su misericordia, con su favor y su bondad. Los detalles del cielo estarán sobre su vida. Y una vez más sabremos que Dios sigue sentado en su trono. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por hablarnos a través de ella, Espíritu Santo. Edifícanos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bien, tuvimos hace 8 días una palabra de mucha bendición. En todo el mes de octubre estuvimos tratando las 5 solas por causa de la reforma: sola escritura, sola gracia, sola fe,
solo Jesucristo, solo a Dios a la gloria. Las 5 solas de la Reforma y cada una fue una predicación. Hoy tenemos que retomar el tema de la doctrina. Recuerden que nos hemos propuesto cada mes un tema doctrinal y nos quedan 3 y no los vamos a dejar para el año 2018. Entonces hoy vamos a tratar uno comenzando el mes de diciembre el siguiente y a mediados de diciembre vamos a abordar el siguiente tema doctrinal. La iglesia debe tener fundamento. Debemos tener fundamento. Es la palabra segura la que nos va a sustentar. A mí me aterra cada día más ver que el poder de la palabra se ha perdido, la veracidad. No quiero desde este púlpito denigrar a nuestra máxima autoridad del país, que es nuestro presidente. Pero es asombroso cómo nuestros gobernantes un día dicen una cosa y mañana dicen otra. Y uno dice, ¿en dónde está la palabra? ¿Dónde hay veracidad? ¿En qué se puede confiar? En la palabra del Señor. Y quiera Dios que todos nosotros seamos personas de palabra, personas contundentes, en quien se pueda también confiar. Bien, vamos a hacer un repaso entonces. Estamos listos ahí en la pantalla. Vamos a hacer un repaso de las 9 doctrinas que hemos estudiado, ¿verdad? Porque tenemos un compromiso mutuo al finalizar el año. El compromiso es que a través de comunicaciones, no memorizárselas. Entonces sabía que lo que uno memorizó, de pronto a los 6 meses lo olvida. Las vamos a aprender. Amén. Entonces vamos a ir recordando las doctrinas que hemos estudiado para después completar las 12 doctrinas. La número 1 decimos que habla de las escrituras y dice: creemos en las sagradas escrituras como la palabra inspirada e infalible de Dios, superior a la conciencia y la razón. Debemos saber en qué creemos, ¿de acuerdo? Volvámoslo a decir otra vez para no repetirlas todo esto, sino cada vez le vamos a hacer énfasis a una. 1, 2 y 3, todos. Quisiera que lo hiciéramos con más énfasis. Número 2. Creemos en el único Dios verdadero manifestado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como la deidad adorable. No importa si usted también repite, tranquilo, usted también lo puede hacer, todos. 1, 2 y 3. Creemos en el único Dios verdadero manifestado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como la deidad adorable. ¿Vamos bien ahí? Número 3. Creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo y su encarnación sobrenatural. ¿Qué tal si la volvemos a decir? 1, 2 y 3. Creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo y su encarnación sobrenatural. ¿Le parece bien? Número 4. Creemos en la existencia de los ángeles como mensajeros y ministradores de Dios. Volvámoslo a decir. 1, 2 y 3. A ver, léalo. Ya está en la pantalla. 1, 2 y 3. ¡Ay, cómo cambia! Número 5. Creemos en la creación divina del universo y del hombre, la santidad original, su caída y redención. Otra vez, 1, 2 y 3. Creemos en la creación divina del universo y del hombre, la santidad original, su caída y redención. Número 6. Creemos en la salvación por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo. Lo repetimos, 1, 2 y 3. Creemos en la salvación por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo. Número 7. Creemos en la santificación por la obra de Jesucristo, el Espíritu Santo y la Biblia. Ahí están los 3 agentes santificadores. Digámoslo otra vez, 1, 2 y 3. El Espíritu Santo y la Biblia. Número 8. Creemos en el bautismo en el Espíritu Santo como la promesa del Padre,
con la señal física inicial de hablar en otras lenguas. 1, 2 y 3. Como la promesa del Padre con la señal física en otras lenguas. Número 9. Creemos en la sanidad divina por la obra sanadora de Cristo. Está fácil, ¿no? Otra vez, 1, 2 y 3. Y vamos para la número 10, lo que vamos a abordar hoy. Creemos en el bautismo en agua por inmersión y la cena del Señor como ordenanzas de Cristo. Volvamos a decir esta, la vamos a decir 3 veces porque es la primera vez. La segunda vez, a ver, 1, 2 y 3. Creemos en el bautismo en agua por inmersión y la cena del Señor como ordenanzas de Cristo. Digámoslo la tercera vez. 1, 2 y 3. Bien, nos vamos a enfatizar este tema doctrinal. Entonces no le predico de la manera exegética de un solo texto, sino que vamos a abordar para cubrir parte de la doctrina, y de este miércoles en 8 días abordaremos mucho más, porque en este está Pagus y están los hermanos de Indonesia. Nosotros hemos escuchado de la iglesia tradicional que se habla de los sacramentos, ¿verdad? Que se habla de los sacramentos. El cristianismo bíblico no es ritualista ni tampoco es sacramental. Es decir, no hablamos de sacramentos, ni hablamos de que somos ritualistas. No somos ritualistas porque la simple realización de la ceremonia no tiene sentido si no está acompañada de fe y de la conciencia del por qué se realiza. Es decir, no vale sencillamente hacer una ceremonia como tal. Hay que ponerle el sentido. Y voy a decir cosas como estas. ¿Cómo uno le puede poner el sentido, o cómo se puede hacer algo que en la iglesia tradicional se bautice un niño, se haga una confirmación, se haga algo y de ahí se salga a una parranda? No se tiene conciencia, porque de una manera se pretende hacer algo para agradar a Dios y se termina en algo que desagrada a Dios. ¿Me estoy haciendo entender en eso? Entonces, no es sencillamente hacer un rito. No vale un rito. No, es que a mí ya me hicieron la confirmación, me hicieron el bautismo cuando yo era niño, esto, y la primera comunión o cualquier cosa. ¿Y cómo sigue viviendo la persona? Como quiere. No, los rituales que no van acompañados de fe y de comunión con Dios no tienen ningún sentido. ¿Me hice entender en eso? Ahora, no es sacramental, porque el sacramentalismo sostiene que el participante obtiene un tipo, entre comillas, de gracia especial que obra para su salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que además se recibiría esa gracia únicamente por la realización del ritual, así no vaya acompañado de fe ni testimonio. Es decir, el sacramento se le pone una mística más allá de lo correcto. Es como que el acto solo ya tiene el poder de salvarme, de quitarme todos los pecados. Y vamos a encontrar que no es así. Por eso hablamos de ordenanzas. Ordenanzas. Cuando el creyente participa de esas ordenanzas, está confesando verdades espirituales que ya cree y practica, y por ella recibe las bendiciones prometidas. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo estas ordenanzas son señales, no son el fin en sí, sino una señal de nuestra relación, aquella que ya tenemos con el Señor. Y las dos ordenanzas que nosotros vemos en la palabra son el bautismo en agua por inmersión y la cena del Señor. Entonces vamos a mirar lo que tiene que ver el bautismo en agua por inmersión.
Solo vamos a tratar parte. Le dije que después ahondamos en el tema. Me gusta recordar cuando hablamos del bautismo, que el bautismo propiamente no tiene su origen en el ámbito cristiano. El bautismo era un acto que tenían en la antigüedad los griegos. Y a través de ese acto, ellos estaban diciendo que se unían a una escuela filosófica, se bautizaban en ese conocimiento, en esa corriente filosófica, de tal manera que ellos quedaban matriculados en ese pensamiento filosófico, lo proclamaban, lo defendían y por él estaban dispuestos aún a morir. Entonces era normal ver que la gente, por ejemplo, se bautizaba en el nombre de Sócrates, en el nombre de Platón, de Plutarco y de cada uno de aquellos filósofos. Entonces, cada uno pertenecía a una corriente de pensamiento. Pero nótese que era un pensamiento, como lo hemos dicho, que sencillamente afectaba el intelecto, pero que no podía realmente garantizarle al discípulo la vida eterna. Entonces, cuando nosotros encontramos ya en la palabra del Señor el bautismo como tal, algunos dicen que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se bautizó cuando pasó el mar en seco. Bueno, no es una herejía, tampoco tiene toda la fuerza. Pero cuando nosotros miramos en el Nuevo Testamento, me gustaría que miráramos en Marcos capítulo 1 y vamos a considerar ahí cómo hay una fuerza en el bautismo de Jesús. ¿En el bautismo de quién? En el versículo 9, mire lo que dice el bautismo. Hay preguntas como estas para que vayamos aprendiendo porque es un tema doctrinal. Si una persona se convierte al Señor, a ver, yo le voy a hacer esas preguntas a usted y usted me va a ayudar a responderlas. Si una persona se convierte al Señor y al otro día muere y no ha sido bautizado, ¿es salvo sí o no? Uy, pues no me pongan bravos. Bueno, es salvo. Si una persona conoce del Señor y le pasa 6 meses, 1 año, 2, 5, 10, 15, 20 años, más tiempo, y no se bautiza, ¿está bien o está mal? ¿Por qué está mal? Porque no está manifestando su convicción de su fe en Cristo Jesús. Y mire cómo en Marcos capítulo 9 encontramos algo importante y nos habla del bautismo de Jesús. Ahora, déjeme decirle algunas cosas, unos comparativos que hice antes de leer el texto. Solo se los voy a decir, datos importantes o un comparativo entre lo que es el bautismo y lo que es la cena del Señor. El bautismo en agua establece el comienzo del ministerio de Jesús. La cena, su cierre victorioso. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo último que hace ya para el cierre de su ministerio es la cena del Señor. Y entonces eso tiene una aplicación con nosotros también. El bautismo en agua apunta a nuestra responsabilidad testimonial aquí en la tierra. La cena del Señor nos invita a mantener nuestra mirada puesta en el galardón. Número 3. El bautismo en agua habla de transformación. La cena del Señor de nuestra convicción. El bautismo en agua es nuestro testimonio público. La cena del Señor evidencia nuestra relación íntima. El bautismo en agua es una vez para siempre. La cena del Señor, cuantas veces sea posible. ¿Le parece bien? Ok. Teniendo esto como referente, entonces vamos a mirar lo que es el bautismo de Jesús. Dice, aconteció, es decir, fue verdad, sucedió, en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua,
vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos capítulo 1, por saber que es mi mamá. Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11. Ahí lo tenemos. Entonces dice que aconteció el bautismo de Jesús. Aquí ya tenemos verdades que para algunos es obvias, pero yo quiero que tengamos respeto por los que también están comenzando la vida cristiana para hacer fijaciones de lo que es la escritura. El Señor Jesús, cuando es bautizado, tiene 30 años de edad. No se bautizó siendo niño, no lo llevaron siendo niño y lo bautizaron. Entonces ya como punto doctrinal, no son los niños los que se bautizan, son las personas mayores que han tomado conciencia, cuento real y personal con Cristo, y a través de este acto están dando su testimonio público de su fe en Cristo Jesús. Entonces Jesús tiene 30 años. Jesús es el Hijo de Dios, pero Él mismo abre un camino de ejemplo y de inspiración. En otras palabras, el Señor está diciendo: si yo que soy el Hijo de Dios lo hago, todos deben hacerlo. Una vez estábamos haciendo un evento en el concilio. Estaba el antiguo superintendente, el pastor Héctor Buitrago, un gran hombre de Dios, al que amamos y valoramos. Y bueno, a veces en los eventos, algunos que querían pagar, otros no. Entonces fuimos y le preguntamos al pastor Héctor Buitrago, siendo el presidente, le dijimos: pastor, es que hay algunas personas que no sabemos si tienen que pagar o no pagar. ¿Será que ellos tienen que pagar? Y dijo: yo pagué. ¿Qué estaba diciendo con eso? Si yo que soy el presidente pago, todos pagan. Y aquí sucede lo mismo. Si el Señor Jesús se bautiza, todo aquel que se dice ser cristiano, que cree en Él, que le ama, que le adora y quiere vivir en obediencia, todos deben hacerlo o debemos hacerlo. Es decir, este es un acto solemne que no debemos aplazar, no debemos posponer, no debemos subestimar, no debemos olvidar. Él forma parte relevante, esta ordenanza, de la vida cristiana. De tal manera que cuando uno mira otros textos, como en Hechos capítulo 6, capítulo 7, donde uno mira la experiencia de Felipe y el eunuco. Algunos conocen esa historia. El eunuco, un principal de Candace, dice que él era como el ministro de Hacienda en el capítulo 8 a partir del versículo 26 hasta el versículo 40. Él era el ministro de Hacienda de Etiopía y él iba en un carruaje, es decir, la limusina de aquel entonces, el carro blindado de aquel entonces. Y el Señor le dice a un hombre, llamó a Felipe, le dice: acérquese a ese carro, porque allá hay un hombre que está leyendo la palabra y tú le vas a enseñar. Dios lo lleva, él se une a ese hombre importante, Felipe, y le dice: ¿qué lees y cómo entiendes? Digo: bueno, estoy leyendo aquí el rollo del profeta Isaías, pero no entiendo nada, explíqueme. Y él empieza a explicar la palabra. Y ese mismo día que comprendió la palabra, él sintió la necesidad de ser bautizado. Mire lo que dice aquí, por ejemplo, en el versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios debe bautizarse. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Se da cuenta cómo una vez creyó, qué hizo? Se bautizó. No hay que esperar, no hay que esperar. Entonces sí sabía que hay iglesias que el domingo predican la palabra y las personas nuevas, los que vienen por primeras y reciben a Cristo Jesús, de una vez los bautizan. Hay iglesias que lo hacen. ¿Es bíblico o no? Sí.
Lo podría hacer. Lo podría hacer. Ahora, que nosotros tenemos una preparación para que haya más conciencia. Escúcheme, ni lo uno ni lo otro está mal. Si una persona dice, mire, yo hoy me convertí y tengo la convicción de que Cristo es el Señor de mi vida, ¿me puedo bautizar? Bueno, bautícese. Es el requisito que pone la palabra. Pero también si alguien dice, vamos a hacer un curso de preparación para tener más convicción, está bien. Por eso la iglesia ha predominado por capacitar a las personas antes de bautizarse. ¿Sabe para qué? Para que no sea un emocionalismo, sino que sea un acto con convicción y podamos bautizarnos y así obedecer al Señor. Ahora, nótese que aquí dice que el Señor Jesús subió de las aguas cuando lo bautizaron. Cuando leímos lo de Felipe dice que también subió de las aguas. En Juan dice que, en el Evangelio de Juan dice que Juan el Bautista bautizaba en Salín porque allí había muchas aguas. Eso dice que el bautismo es por inmersión y no por aspersión. Es decir, la persona es sumergida en el agua como un acto simbólico de que la persona ha sido sepultada espiritualmente, ha muerto a su pecado y cuando sale de las aguas, entonces también está dando su testimonio de que sale para vida nueva. ¿De acuerdo? Entonces el bautismo es por inmersión. Pregunta, ¿estaría bien en algunos casos hacer el bautismo por aspersión? Sí. Tuve la oportunidad de bautizar a una persona que en medio de una crisis de su salud, ya siendo un anciano, conectado a cables y de todo, conoce al Señor, tiene un encuentro real con Él, pero él no puede ir a una piscina. Tenía cables, tenía oxígeno, tenía otros cables eléctricos, lo meto a la piscina, se electrocuta. No lo podía meter allá. No lo podía meter allá. Entonces, era un caso particular, especial. Ya la persona se sabe que está prácticamente en la recta final de su vida y la persona tiene el anhelo de bautizarse. Entonces nosotros hicimos un culto con la familia, nos reunimos y se preparó una tina muy hermosa, una vasija con agua tibia, también muy organizado, una toalla, y en medio de esa ceremonia él inclinó la cabeza, que era lo que podía hacer, y le vertí el agua en su cabeza, en un acto muy espiritual y de mucha bendición. Esos son casos excepcionales que sí se podría hacer. Mientras la persona lo pueda hacer, tenga las habilidades, hay que hacerlo por inmersión, salvo un caso crítico de salud como el que les estoy compartiendo. Ahora, la palabra nos deja ver aquí que cuando una persona obedece el paso del bautismo, hay tres poderosas bendiciones que no podemos ignorar. Mire lo que pasa, dice, y luego que subía del agua, primera bendición, dice, vio abrirse los cielos. Entonces una persona que obedece al Señor experimenta los cielos de Dios abiertos. Le hago una pregunta. ¿Usted recuerda quiénes son bautizados en agua aquí? Levanten la mano los que son bautizados en agua. Los que son bautizados. Los que no, los animamos. No se sienta mal. Esta palabra es para animarle y bendecirle que hay que obedecer. Como lo hizo don Fernando, como lo hizo su esposa el día de ayer. Después de 20 años, tocó meterlo en remojo. Tocaba darle con un palo para que se ablandara. Pero se bautizó. Se bautizó. No deberíamos esperar tanto tiempo, pero gloria al Señor, se bautizó. ¿Verdad? Se bautizó. ¿Quién recuerda la fecha de su bautismo? Deberíamos nosotros recordarlo como algo especial. 20 de diciembre del año 1986, La Vega, Cundinamarca. Ahí fue mi bautismo. Ahí fue mi bautismo. No lo olvidaré. Y le animo a que usted lo tenga pendiente. Me llamó la atención y qué lindo que uno lo hiciera. La hermana Flor de Figueredo, una hermana que usted la conoce en Vaquita,
de muchos años, uno va a la casa y tiene enmarcado su certificado de bautismo del año 1957. Hágame el favor, pero lo tiene bien conservado. Deberíamos darle relevancia a este momento especial. Yo debo recordar el día que me convertí al Señor, el día de mi bautismo, el día del bautismo en el Espíritu Santo. Eso uno no lo puede olvidar porque es lo mejor que nos ha pasado. No lo olvide, no lo olvide, téngalo pendiente. Estábamos el día lunes festivo bautizando al hermano Diego y Zenaida en el Diamante, donde tuvimos un grupo de vida y confiando en Dios lo vamos a volver a tener. Por allá, bien allá en Ciudad Bolívar. Fue un regocijo tan especial. Y estando allá, la hermana Zenaida sacó su carpeta. Y ahí tiene boletines de la iglesia, la campaña 40 días con propósito que se hizo cuando estamos en Santa Lucía, tiene su certificado de bautismo, tiene todo. Y yo digo, qué bonito. Eso habla de que eso es importante para ella. Pero si alguien lo bautizaron, le dio el certificado y lo botó, no le puso el sentido, recibe algo y no le pone el sentido. Qué lindo que nosotros podamos recordar el día del bautismo. A mí me llama la atención que la palabra recuerda el día del bautismo de Jesús. Amén. Recuérdelo. Y mire las 3 bendiciones. Número 1, se abren los cielos. Diga, se abren los cielos. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos cielos nuevos y tierra nueva. Que la Biblia constantemente habla de cielos en plural. Entonces se abren los cielos. Cuando usted sale de aquí, mira al cielo. Dice, uy, está nublado, está bonito, es pecado. Ese es el primer cielo, el cielo físico, el que nuestros ojos pueden ver. Pero también hay un segundo cielo que es esa atmósfera espiritual. Satanás y los demonios no están en el infierno. El infierno no se ha estrenado. No se ha estrenado. Se va a estrenar después del gran trono blanco, cuando sean atados y echados al lago que arde con fuego y azufre. Lo dice la palabra. Entonces, usted puede llegar a un lugar y decir, uy, esta casa, aquí el ambiente está pesado. ¿Le ha pasado a usted eso? Dice, uy, aquí el ambiente es como, aquí se siente como algo raro, una opresión. ¿Sabe que eso no es místico? Es que ahí los cielos están cerrados. La Biblia habla de cielos cerrados. Hay opresión, el maligno tiene el control. Por eso en lugares de prostitución, de delincuencia, porque hay lugares que son así, porque los cielos están cerrados. Pero usted también puede llegar a una casa y decir, wow, aquí hay una paz bonita, aquí hay algo especial. No es el asado, no es la música, es que ahí hay una familia que ama a Dios y mantiene los cielos abiertos a través de la comunión con el Señor. ¿Decimos amén? Entonces aquí dice que lo primero que sucedió fue que se abrieron los cielos. Cielos abiertos es sinónimo de comunión con Dios. Diga comunión con Dios. Comunión con Dios. La obediencia produce comunión con Dios. Produce comunión. Ahora, si usted ya es bautizado, esto tenemos que reclamarlo, apropiarnos de eso. Debemos cuidarlo, no es solo el acto y ya, sino que ahora me lleva a ese nivel de comunión mayor con Dios. Siempre he pensado, y creo que no estoy mal en el pensamiento, cuando una persona llega a la iglesia, sí, una vez, otra vez, y no se bautiza, mi pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Y por lo general esa persona, cuando enfrenta al mundo, que le han pasado tiempo y no se bautiza, por lo general, sabe que es dada a vacilar en su fe. Entonces un día es cristiano, pero otro día se toma sus pocholas. Y otro día va a una fiesta. Y otro día puede decir vulgaridades. Y alguien le dice, oiga, pero usted no es cristiano. ¿Y qué va a responder? Tiene la excusa. Ah, no, pues yo voy por allá de vez en cuando. A mí me gustan las enseñanzas que da ese predicador y las canciones son como bonitas, pero no, yo todavía, pues no soy como muy convencido. No debería ser así.
No debería ser así. Yo creo que cuando una persona se bautiza, está diciendo: soy responsable de dejar el nombre de Cristo en alto donde quiera que yo esté. Sí soy cristiano. Y cuando alguien, uy, usted se volvió evangélico, sí, yo soy cristiano. Y entonces se cumple la palabra que salió de la boca de Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo, no me avergüenzo. Ayer me pareció algo impresionante. Estamos en el aeropuerto de Montería con el pastor Humberto Fajardo, presidente nacional, y fuimos a un lugar y a un negocio, no voy a decir cómo se llama el negocio, pero la persona que estaba atendiendo me llamó la atención con el respeto a esa persona. Un muchacho gordito, unos 25, 30 años, maquillado. Y yo decía: a ese hombre, a ese muchacho no le da pena hacer eso. A mí me daría pena maquillarme y que usted me viera así, porque no es mi tendencia ni soy así. ¿Y cómo ese muchacho no tiene vergüenza? No siente vergüenza de maquillarse y atender a la gente así. Y yo veo cosas que a mí me ponen a reflexionar. ¿Cómo esa persona no le da vergüenza vestirse así, hablar así, ser así, comportarse así? No le da vergüenza. Veo mujeres tomadas de la mano, acariciándose, besándose, y no les da vergüenza. ¿Por qué nos ha de dar vergüenza a nosotros de llamarnos hijos de Dios, si es lo mejor que le puede pasar a un ser humano? No nos avergoncemos del nombre de Cristo Jesús. Entonces se abren los cielos, diga comunión. Hay comunión. Ese es el nivel que Dios quiere que usted viva, un nivel de comunión. Comunión es compañerismo. Recordemos las palabras de Jesús. San Juan capítulo 15, 17, si no estoy mal, alguien ayúdeme a verificar el texto. ¿Cómo es que el Señor le dice a sus discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando? ¿15 qué? 15:14, gracias hermana Matilde. 15:14, ustedes son mis amigos. Tenemos el privilegio de ser amigos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo he ido a algunos lugares por mi trabajo ministerial, me atienden bien y alabo al Señor por eso. Me honran, me bendicen, me reciben con alegría. Pero yo voy a otros lugares donde no sucede eso, son indiferentes conmigo. Y a mí eso me resbala. Porque mi mejor amigo está conmigo y yo estoy en él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Comunión, comunión con él. Ah, no, es que yo sí voy para allá. Pues no, yo no me bautizo, no me comprometo. No pretenda tener comunión con Dios. El Señor mismo mandó el bautismo. Mateo capítulo 28. Recordemos que Él lo dijo. Mire, una hoja antes. Recordamos lo que Él dijo. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy leyendo Mateo 28, 19. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo mandó Jesús. Y vuelvo a recordar el texto: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. Yo quiero obedecer al Señor. Cuando uno cede al pecado, uno le está obedeciendo es a la carne. Y al obedecer a la carne, uno le puede estar obedeciendo al mismo infierno. Obedezcámosle al Señor. Entonces, cuando hay esa obediencia, estamos en Marcos, se abren los cielos, comunión con Dios, intimidad con Él. Honramos al Señor, tenemos comunión con Él. Número 2, dice que vio también al Espíritu Santo que descendía como paloma sobre él. Entonces, una persona que se bautiza, que obedece, es una persona que es llena del poder de Dios. Lo primero habla de comunión. Lo segundo habla de poder. Cuando viene el Espíritu Santo sobre uno, esta mañana me levanté, hice mi devocional
Leí los 3 capítulos que nos correspondían para hoy, 13, 14 y 15 en la lectura de la Biblia. Y me pegó duro el texto, porque algo que se repite de Pablo, de Silas, de Bernabé, que estaban ahí, aún de Juan Marcos, cuando los acompaña la parte de un viaje, dice, y estaban llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. No es lo mismo una persona vacía que una persona llena. Y la Biblia dice que una persona que obedece al Señor recibe poder a través de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Él trae sobre nosotros el fruto, trae sobre nosotros los dones, trae sobre nosotros el llamado, nos capacita, nos da autoridad. Decimos amén, nos da autoridad. Dios quiere que nosotros seamos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Hay un texto que en alguna ocasión debemos estudiar más, cuando dice que cuando el maligno ve que hay una casa vacía, desocupada, barrida, dice que va y busca otros 7 demonios y se mete ahí. Entonces nótese que las vidas no duran mucho vacías. O la llena Dios o la llena el maligno. Es tan tremendo que en la vida cristiana no hay terrenos neutrales. Alguien dice, no, sabe que a mí no me hable eso. Yo ni con Dios ni con el diablo. A mí déjenme quieto, déjenme quieto. No existe tal cosa. O le pertenecemos a Cristo Jesús o estamos bajo el dominio del maligno. Ay, pero yo soy buena gente. Precisamente el maligno lo tiene bajo ese dominio para que usted crea que por sus obras es salvo y que así va bien para que no se congregue. Entonces mire cómo uno recibe poder, diga poder. Recibimos poder. Primero comunión, segundo poder. Y lo tercero, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Levantemos la mano los papás, todos los papás levantemos la mano. Mamás también, por favor, mamás, papás y mamás. Levántela con alegría. Escúcheme esto, baje la mano, gracias. Este texto no es difícil de comprender cuando uno es papá. Miren las palabras de la voz del cielo, del Padre. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es un hijo amado que me obedece, que es correcto, que es íntegro. Y creo que la aplicación es fácil de comprenderla. Cuando nosotros como papás, un hijo que se porta mal y no obedece, y es mentiroso y pierde el año, y no ayuda a sacar la basura, no tiene la cama, es un hijo desobediente. El día que ese hijo le diga, papá, regáleme 50,000 pesos que quiero ir al estadio. Papá, ayúdeme con esto. ¿Usted cree que ese papá le dan ganas de hacerlo? A uno no le dan ganas de hacerlo, porque ese no es un hijo amado en el que uno tiene complacencia. De hecho, esta frase era una frase judía que hablaba de los hijos que caminaban en obediencia. Pero cuando un hijo se porta bien, honra a sus papás, alcanza la chancla no para que le den el permiso, sino porque quiere honrar al viejo. Porque algunos cuando necesitan un permiso, cambian. Tan raro, nadie tuvo que decirle que tendiera la cama y tendió la cama. Y uno dice, oiga, un milagro, por fin Dios transformó a ese hijo. El chino bendito está preparando el terreno porque quiere un permiso. No seamos obedientes por conveniencia, seamos obedientes por conciencia. Amén. Entonces, cuando un hijo se porta bien, ni siquiera los hijos a uno tienen que decir qué necesidad tienen. Uno lo sorprende. Y humildemente como padre lo he hecho muchas veces. Le he dado a mis hijos cosas que no me pidieron. Pero digo, los quiero bendecir, están juiciosos. Quiero animarlos, quiero bendecirlos más. Entonces, la tercera bendición que hay cuando una persona es obediente en este acto es que hay
provisión. Diga provisión. Comunión, poder y provisión. Yo estoy plenamente seguro que una persona que mantiene muchas peticiones delante de Dios tiene que revisar si está complaciendo a su Padre o no. Tiene que revisarlo. Yo creo firmemente que un hijo de Dios que se propone complacer el corazón de Dios, que es obediente, que le honra, que le sirve de todo corazón, su nivel de peticiones bajan, porque el Señor lo va a honrar. Él honra a los que le honran. Él lo va a bendecir de muchas maneras. Y lo digo con humildad para la gloria del Señor. Me he dado cuenta, yo he recibido muchas cosas de parte del Señor que ni se las pedí. Ni se las pedí. De muchas áreas. Y siempre está la voz del Espíritu Santo, por cuanto me has amado y me has servido de todo corazón. Entonces, cuando uno mira comunión, poder y provisión, eso me dice que vale la pena uno obedecer al Señor. Entonces, usted que es bautizado tiene que mantenerse en esa línea de la comunión, del poder y de la provisión, para que lo que usted hizo del bautismo no se convierta sencillamente en un sacramento que quedó allá el rito o el ritual y creyó que con eso todo estaba bien. No, no es sencillamente que lo hice ayer, es que esto me habla de un testimonio y de un estilo de vida constante en el Señor, de comunión, de poder y de provisión. ¿Decimos amén? Debemos mantenerlo en el nombre de Cristo Jesús. Y usted que no es bautizado, ¿qué espera para hacerlo? ¿Qué le impide obedecer al Señor? ¿Qué impide? Si Él lo hizo, nos corresponde entonces a todos nosotros hacerlo de la misma manera. Reiterando eso, que es nuestro testimonio público de nuestra fe en Cristo Jesús. Que Él significa que fuimos sepultados, como lo dice Romanos capítulo 6, sepultados juntamente con Él en el bautismo, para que de la misma manera resucitemos con Él. Ese es otro texto bíblico que le quiero dejar para ir en la recta final. Romanos capítulo 6. Leámoslo y con esto oramos delante del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Gracias. En ninguna manera. Y es contundente eso. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Termino diciendo que el bautismo no es una opción. No lo podemos desviar. En el camino de la obediencia tenemos que encontrarnos con Él. Y tenemos que vivir a la manera del Señor. ¿Quiere comunión? ¿Quiere poder? ¿Quiere provisión? Caminemos en obediencia delante de la presencia del Señor. Coloquémonos en pie. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. ¿Quién está aquí de la pastoral de educación? ¿Hay maestros aquí de la pastoral de educación? Hermana Yolanda, vengan aquí algunos, 2 o 3 maestros. Pueden estar alguien, vengan aquí los maestros, los que enseñan, sí. Venga, hermana Matilde, su merced es una mujer de Dios. Aquí hay maestros. Cerremos todos nuestros ojos. Le voy a hablar a las personas que no se han bautizado, para que al escuchar la palabra de Dios, que vive y permanece, al escuchar la palabra, decidamos obedecer. De mi conversión a mi bautismo pasaron 4 meses y 5 días. Escúcheme esto, de mi conversión a mi comunión pasaron 4 meses y 5 días. Porque si creí, obedezco. Cierre sus ojos, todos con los ojos cerrados. Señor,
Te damos gracias por la palabra. La palabra que recibimos hace 8 días fue una palabra muy hermosa. Esta también lo es. No porque la haya dado el pastor Montiel y esta la dé yo, porque es la misma palabra del Señor. Y en el nombre de Jesús estamos orando por una iglesia obediente, una iglesia que hace tu voluntad. Esta iglesia es amiga de Dios porque hacemos lo que tú mandas. En el nombre de Jesús bendigo a las personas que asisten a la iglesia y que no se han bautizado. Esta palabra es tuya y viene en un momento oportuno. Quizás nos confronta, pero también nos anima. Y Señor, que todos podamos obedecer a tu palabra en el camino del bautismo en agua, Señor. Porque determinamos, estamos decididos a vivir en comunión con tu poder y bajo tu provisión todos los días de nuestra vida. Porque estamos dando ese testimonio de que fuimos sepultados contigo para así mismo resucitar a vida eterna. Usted que no es bautizado, pero al escuchar la palabra dice: tomo la decisión de no solo asistir, sino también voy a hacer mi compromiso delante del Señor. Le voy a pedir el favor que venga aquí adelante. Lo voy a poner en manos de Dios, de los maestros, porque vamos a comenzar un proceso y será ya. No vamos a esperar al año entrante para comenzar a prepararnos y obedecer a la palabra del Señor. Venga usted que no es bautizado y que dice: entraré por el camino de la obediencia. Salga de su silla. No lo dude. Obedézcala a Dios. Obedézcala a Dios. Eso produce bendición. Yo he encontrado muchas personas que tienen el prejuicio que cuando uno se bautiza vienen muchos ataques y muchas cosas raras. A mí la palabra me dice que entre más obedezco, más bendecido soy. Más bendecido soy. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? En otras palabras, usted está decidiendo si es de Cristo Jesús o no. Y así es. No podemos vacilar, no es otra cosa. Si hay alguien más, yo lo espero aquí adelante para comenzar este proceso del bautismo en el nombre de Jesús. Vamos a orar por ellos ahora. Padre Celestial, oramos por nuestros hermanos. Esta palabra viene para producir cambios, decisiones que nos van a llevar a complacer el corazón de Dios, a obedecerle a Él. En el nombre de Jesús recibimos a nuestros hermanos en este proceso. Los bendecimos para tu gloria y para tu alabanza, Padre Celestial. Todo lo que el maligno quiera levantar para que ellos no avancen, se quebranta la autoridad de la sangre de Cristo. Los bendecimos. Llegó el tiempo de la obediencia, llegó el tiempo de alinearnos con lo que la palabra de Dios nos dice. En el nombre de Jesús, son llenos de la gloria de Dios, son afianzados en tu palabra, son benditos para ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Y si alguien quedó en la silla dudando, Dios, tócalo también, tócala, para que en el nombre de Jesucristo hagamos lo que tu palabra dice, no lo que los hombres dicen, lo que tu palabra dice. Señor, gracias, afiánzalos, bendícelos, llénalos de ti, Espíritu Santo, envuélvelos en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Muchas gracias por ello, Señor amado. Muchas gracias. Vamos, los líderes, los vamos a esto. Demos un aplauso al Señor. Quiero que vayan con Daniel, en un salón. Vayan con Daniel y vamos a hacer un proceso. Hermano Omar, también su merced, ¿qué es esto? Así de pie, déjeme orar por usted para terminar. Levante sus manos al cielo. Presente su vida delante de Dios. Señor,
Bendigo la iglesia en el nombre de Jesús en esta semana que comienza. Proclamo sobre ellos la plenitud de tu Santo Espíritu. Oro por mis hermanos que ya son bautizados, que quizás, Señor, habiendo dado ese paso importante, habían descuidado la comunión contigo, habían dejado de ser llenos del Espíritu Santo y por tanto no estaban viendo aquella satisfacción y provisión de parte de Dios. Señor, esta palabra viene para activar lo que tú has prometido. Hoy nuevamente sobre la iglesia bautizada se escucha: y vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo descender como paloma, y una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo proclamo sobre su vida una frescura sobrenatural del Espíritu Santo. Lo bendigo para nuevos tiempos. Escúcheme. Le bendigo para nuevos tiempos. Le bendigo para nuevos tiempos de Dios sobre su vida. En la autoridad de la sangre de Cristo, bendigo su casa de puertas para adentro. Proclamo la plenitud del Espíritu Santo sobre su vida. Y yo le envío a una semana de victoria espiritual en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, Señor. Amén. Demos aplausos al Señor. Dios les bendiga.